Las eliminatorias sudamericanas están por afrontar un cambio significativo en el futuro, pues es bien sabido que ante la llegada de la Copa del Mundo con 48 equipos se viene un aumento de plazas para todas las confederaciones y particularmente en el caso de CONMEBOL se ha hablado mucho de la pérdida de emoción y de incertidumbre que sufrirá la clasificación de Sudamérica, que pasará de ser una lucha despiadada de 10 selecciones por 4 cupos y medio a una un tanto más suave con 6 cupos y medio en juego. Pero ¿qué tanta emoción se perderá realmente? Sabremos muy de antemano los primeros clasificados, la lucha por los últimos cupos se mantendrá hasta las últimas instancias como suele ocurrir o de verdad va a haber una pérdida de emoción y todo va a ser mucho más predecible. Bueno, nos pusimos en la tarea de averiguar una respuesta a todas estas preguntas, analizando cómo se han comportado matemáticamente todas las eliminatorias en la era del todos contra todos y con base en estos hechos veremos en qué fechas o en qué momento es probable que se sepan los clasificados dentro de las tradicionales 18 jornadas de la eliminatoria sudamericana. Un formato que muy seguramente se mantenga y si no, estaremos pendientes a cualquier detalle gracias a OneFootball, una app que ustedes saben que nunca me canso de recomendarles, ya que acá verdaderamente no se perderán de ningún resultado y de ninguna información de último momento de sus equipos y competencias favoritas, pues realmente esta aplicación les ofrece una cobertura brutal con todos los detalles que no pueden dejar de saber y como siempre acceder a todos esos beneficios es pan comido, solo tienen que ir al enlace que les dejaremos en la primera línea de la descripción o con una forma más moderna es simplemente escanear este código QR con su celular y así de fácil ya tendrán acceso gratis a todas las ventajas que les ofrece una aplicación única como OneFootball. Vamos en orden descendente y empezamos viendo cuándo podría definirse el primer lugar o el primer clasificado en la eliminatoria. Para eso veremos cuál equipo fue el primero en alcanzar el número mágico de la clasificación y en qué fecha alcanzó este objetivo. Y como es muy difícil establecer un número concreto para toda eliminatoria, ya que cada proceso tuvo su particularidad, lo haremos rápidamente el caso en cada edición del premundial y al final veremos el promedio donde aproximadamente en qué fecha y con qué puntaje probablemente ya se puede presentar el primer clasificado. Así que vemos que en la eliminatoria del 98 el sexto y séptimo lugar igualaron en 21 puntos. Entonces tomaremos este como la cifra a superar para conseguir la clasificación. Y acá el primer equipo en superar esa barrera fue Paraguay, cuando en la fecha 11 alcanzó los 24 puntos. Camino a Corea-Japón 2002, la cifra a superar fue 19. Y el primer equipo que alcanzó ese puntaje fue Argentina, cuando llegó a las 19 unidades en la fecha 8. Camino a Alemania, el número mágico fue 23. Y el primero en alcanzarlo fue Argentina en la fecha 12. Para ir a Sudáfrica 2010, el objetivo también fue mínimo 23 puntos. Y el primero en conseguirlo fue Paraguay en la fecha 12. Para ir a Brasil 2014, el número a superar fue 16 y en la fecha 9 Argentina ya lo había conseguido con 17 puntos. Rumbo a Rusia o Brasil, en la fecha 12 ya había superado el número mágico de 25. Y rumbo a Qatar 2022, Brasil también se adelantó a todos superando la barrera de los 20 puntos en la fecha 9. Así que según estos datos, en promedio el número mágico para superar el séptimo puesto y entrar entre los 6 primeros fueron los 21 puntos, cifra que en promedio los primeros clasificados alcanzaron ya en la jornada 10. Ahora veamos, según el margen a superar de cada clasificación, cuando se conoció el segundo clasificado. Camino a Francia 98, Argentina fue la segunda selección en superar la barrera de los 21 puntos en la fecha 13. En el caso de 2002, el segundo en superar la cifra de los 19 puntos fue Brasil en la jornada 10. Para ir al 2006, Brasil también fue el segundo en superar el número mágico y lo hizo en la fecha 12. Rumbo a Sudáfrica, la canariña repitió como segundo en alcanzar el margen de clasificación y lo hizo en la fecha 13. Camino a 2014, Colombia fue el segundo en alcanzar el objetivo de los 16 puntos y lo hizo en la fecha 9. El combinado cafetero conseguiría lo mismo en el camino a Rusia, alcanzando los 25 puntos en la fecha 15. Y Argentina fue el segundo en superar el número mágico de 20 en el proceso a Qatar. Así que en promedio los segundos clasificados alcanzaron o superaron el número mágico en la fecha 11 de las eliminatorias. Por lo general, una fecha después de los primeros en llegar al mundial. Ahora veamos cuándo por lo general se hubieran conocido los terceros en clasificarse de haber 6 cupos directos. El camino a Francia 98, Colombia alcanzó el margen de los 21 puntos en la fecha 14. Para ir a Corea y Japón 2002, el tercero en superar la barrera de los 19 fue Paraguay en la jornada 10. Para Alemania 2006, Ecuador alcanzó la meta de los 23 puntos en la fecha 14. Chile haría lo propio en el camino a Sudáfrica cuando alcanzó los 23 puntos en la fecha 13. En el proceso a Brasil 2014, Ecuador alcanzó el margen de los 16 puntos en la fecha 9. Muy distinto lo vivido en el camino a Rusia, donde Uruguay fue la tercera selección en superar el número mágico recién en la fecha 16. Y camino a Qatar, Ecuador fue el tercer equipo en alcanzar la meta de los 20 puntos en la fecha 13. Así que viendo los promedios, acá el tercer equipo en alcanzar o superar el número mágico de la clasificación podría conocerse ya en la fecha 12 de las eliminatorias.
Pasemos cuando se hubiera conocido el cuarto. En la eliminatoria rumbo a Francia 98, el cuarto en superar el número mágico de 21 hubiera sido Perú en la fecha 16. Para el Mundial de 2002, el cuarto en alcanzar la meta de los 19 puntos fue Ecuador en la fecha 11. Camino a Alemania 2006, el cuarto en superar el margen de los 23 puntos fue Paraguay en la jornada 16. En el proceso Sudáfrica, Ecuador fue el cuarto equipo en superar la barrera de los 23 en el partido número 16. Camino a Brasil 2014, Chile hizo la tarea de superar los 16 puntos en la fecha 13. En el camino a Rusia, Chile hubiera sido el cuarto en superar el número mágico de 25 en la fecha 17. Y Perú hizo lo propio en el proceso a Qatar, llegando en el margen de 20 puntos en la fecha 15. Así que teniendo todos estos datos, podemos decir que en promedio, bajo un formato de 6 plazas y media, el cuarto clasificado a la Copa se hubiera conocido en promedio en la fecha 14. Entramos a la quinta plaza, hasta no hace mucho, la del repechaje, pero a partir del proceso a Norteamérica 2026 será un nuevo cupo directo. En el camino a Francia 98, Chile fue el quinto equipo en superar el número mágico de 21 puntos en la fecha 17. Camino a Corea-Japón 2002, Colombia hubiera sido el quinto en llegar al margen de los 19 puntos en la fecha 12. Para ir a la Copa del 2006, Uruguay superó el objetivo de los 23 puntos en la fecha 18. Rumbo a Sudáfrica 2010, Argentina fue la quinta selección que superó la barrera de los 23 puntos. En el camino a Brasil, Venezuela alcanzó el margen de los 16 puntos en la fecha 13. En el siguiente proceso a Rusia, Perú se metió en el margen de los clasificados y para ir a Qatar, Uruguay fue el quinto equipo que superó la barrera de los 20 puntos en la jornada 16. Así que en promedio, según estos registros, con 6 plazas y media, a partir de la fecha 15, casi llegando a las 16, ya podemos hablar de que se conocería el quinto clasificado a la Copa del Mundo. Y vamos con el que sería el último cupo directo a partir del proceso eliminatorio del 2026. Bajo esa lógica, rumbo a Francia 98, Ecuador hubiera alcanzado el número mágico de la clasificación en la fecha 17. Para ir a Corea y Japón 2002, Uruguay fue el sexto equipo en alcanzar el margen de los 19 puntos en la fecha 13. Camino al Mundial 2006, Colombia fue el sexto equipo en alcanzar el margen de los 23 puntos en la fecha 18. Camino a Sudáfrica 2010, Uruguay fue el sexto que superó la barrera de las 23 unidades en la fecha 17. La celeste repitió en el camino a Brasil, donde en la fecha 14 alcanzó el número mágico de 16 puntos. Para ir a Rusia, Argentina igualó el margen de 25 en la fecha 17 y para ir a Qatar, Colombia fue la sexta selección que igualó el margen mínimo de clasificación de 20 puntos. Así que como ven, en la mayoría de los casos, el último lugar se estaría definiendo a una fecha del final o en la jornada definitiva. Lo cierto es que si en el promedio, generalmente en la fecha 16 ya se conocería que podría ocupar la última plaza directa al Mundial. Y terminamos con el séptimo lugar, que a partir del proceso mundialista del 2026 daré paso al torneo de repechajes. Así que acá veremos en qué fecha los que acabaron séptimos se aseguraron ese puesto. En las eliminatorias a Francia 98, recién Uruguay en la última fecha superó el margen de 18 puntos. Camino a Corea y Japón 2002, Bolivia en la fecha 18 aseguró el séptimo lugar con 18 unidades. Rumbo a Alemania 2006, Chile sacó el pase y salvo en la fecha 17 cuando se hizo inalcanzable con 20 puntos. Colombia séptimo lugar. Rumbo a Sudáfrica aseguró ese puesto en la última jornada con 23 puntos. Perú hizo lo propio. Camino a Brasil 2014 en la última fecha, cuando superó el margen de 15 puntos. Camino a Rusia-Paraguay se aseguró el séptimo puesto en la fecha 17. En el proceso a Qatar, Chile recién en la jornada 18 se aseguró el séptimo puesto llegando a los 19 puntos. Así que compilando todos estos datos, parece que en el repechaje hay asegurado drama hasta el final, donde en promedio en la fecha 17 y casi llegando a la 18, los equipos superaron el puntaje promedio del séptimo lugar, que es de 18 puntos. Entonces, a modo de conclusión, se puede decir que a partir de la mitad de la eliminatoria ya podemos estar conociendo los primeros clasificados bajo la nueva repartición de cupos y progresivamente se pueden ir conociendo los demás equipos mundialistas. Pero por ahí llegando a la fecha 16 se estarían definiendo los dos últimos cupos directos y prácticamente el sexto puesto y el repechaje se podrían conocer en las dos fechas finales. Así que habrá definiciones mucho de antemano, pero se mantendrá ese condimento de incertidumbre hasta el final. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que la eliminatoria con el cambio de cupos perderá emoción o la paridad casi habitual de esta competencia es una garantía de que el toque dramático no se perderá? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.